Hola a todos, soy el Dr. Beller, especialista en medicina interna y nefrología, y hoy te voy a mostrar dos infusiones con ingredientes muy poderosos para todos aquellos que están buscando opciones naturales para dormir mejor. Al mismo tiempo, estas infusiones te ayudarán a quemar grasa, pero no cualquier tipo, sino aquella grasa visceral que se acumula entre tus órganos y es responsable por la inflamación crónica. Además, también son muy buenas para desintoxicar el hígado de manera natural. Estas hierbas medicinales que te voy a mostrar tienen principios activos que actúan en tu cerebro, haciéndote dormir profundamente, relajando la mente y el cuerpo. De esa manera vas a entrar en un sueño más profundo, un efecto similar al de los mejores medicamentos para el insomnio. Pero además ayudan a mejorar tu metabolismo, haciendo que quemes grasas de manera más eficiente. Y por supuesto, todo esto que te digo tiene respaldo científico. Los ingredientes son manzanilla, jengibre, limón, vinagre de manzana y canela. Veremos qué efectos tienen en tu cuerpo, cómo preparar la infusión, cómo mezclarlos y cómo tomarlos. Pero al mismo tiempo, quiero contarte algunos secretos que tienen estos ingredientes para poder aprovecharlos al máximo y para evitar que te hagan daño. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas tiene hígado graso y no lo sabe? Esto ocurre porque no da síntomas o cuando lo da ya es muy tarde. El hígado graso es una de las principales causas de cirrosis en el mundo, una enfermedad que provoca cicatrices en el hígado y que lleva a serias complicaciones. Muchas veces la grasa que se acumula en el hígado hace que este órgano sea grande, lo cual puede provocar dolor o molestias por debajo de la costilla, como una sensación de peso, o se lo descubre al hacerse análisis de sangre por otro motivo, o a veces una ecografía abdominal. Y una de las principales causas de hígado graso es la inflamación crónica, la misma que está asociada a diabetes tipo 2, fatiga y dolores crónicos, demencia, cáncer e insomnio. Veamos ahora los ingredientes para preparar esta infusión. El primero de ellos es la manzanilla, una antigua hierba que viene siendo utilizada hace muchos años para aliviar el malestar estomacal y relajar el intestino. Hoy en día sabemos que tiene propiedades antiinflamatorias y nosotros la vamos a utilizar en este té no solamente para hacerte dormir mejor, sino para aprovechar sus propiedades hepatoprotectoras, es decir, mejoran la función de tu célula hepática, haciendo que este órgano pueda desintoxicar mejor tu sangre. Uno de los principios activos más importantes de la manzanilla es la apigenina, una sustancia que se une a receptores específicos en tu cerebro, lo cual ayuda a disminuir la ansiedad e induce el sueño. Esta hierba es una de las mejores opciones naturales para dormir mejor, sobre todo para aquellos que están buscando una alternativa natural. Y los estudios mostraron que tiene efecto similar al de los mejores remedios para dormir. Tomarla de noche ayuda a relajar, combatir el estrés, mejorar el insomnio y al mismo tiempo aliviar problemas digestivos como exceso de gases, hinchazón, indigestión, náuseas, vómitos y hasta diarreas. Otra opción es utilizar el aceite esencial de manzanilla, un calmante natural. Puede ser utilizado 10-15 minutos antes de dormir para aliviar la ansiedad y el estrés. El segundo ingrediente es el jengibre fresco. Esta planta posee compuestos potentes llamados gingeroles, los cuales le dan ese sabor picante, dulzón que tiene y que ayudan a controlar la inflamación. Al mismo tiempo, protegen al hígado, evitando que se acumule un exceso de grasa, lo cual lleva a esteatosis hepática. Y por si fuera poco, el jengibre es un antiinflamatorio natural que también ayuda a controlar la resistencia a la insulina, ideal para personas con prediabetes o diabetes tipo 2. Tercer ingrediente, un chorrito de jugo de limón. Este ingrediente no es solamente para darle sabor, aroma y frescura a la infusión, sino que contiene flavonoides y altas cantidades de vitamina C, potentes antioxidantes que combate a los radicales libres, unas sustancias dañinas que aceleran el envejecimiento y están asociadas a enfermedades como cáncer,
problemas cardíacos, aterosclerosis, demencia y también insomnio. Además, el ácido cítrico y el potasio que contiene el limón ayuda a disolver o expulsar piedra de los riñones y también combate a la hipertensión. Cuarto ingrediente, vinagre de manzana. Pero no cualquier vinagre, escucha estos secretos. El vinagre no debe ser utilizado solamente en tus ensaladas para darle sabor como un aderezo, sino que también puede ser utilizado y tomado junto con un vaso de agua o en tus infusiones como un remedio natural. Idealmente debe tomarse vinagre de manzana orgánico con la sustancia madre, una sustancia que contiene bacterias saludables que mejoran la función de tu intestino, ayudan a regular tu flora intestinal y disminuyen la inflamación crónica. Pero si no consigues vinagre de manzana orgánico, puedes utilizar cualquier otro que tengas. Tomarlo de noche ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre al otro día al despertar, la famosa glucemia en ayunas. También puedes agregar una cucharada de vinagre a tus comidas ricas en hidratos de carbono para disminuir los picos de glucemia y los picos de insulina que se producen después de comer. Esto es ideal para personas con prediabetes o diabetes tipo 2. También es excelente para aquellos que tienen resistencia a la insulina y buscan controlar este problema de manera natural. Además, estudios mostraron que el vinagre de manzana puede ayudar a mejorar tu metabolismo y disminuir la cantidad de grasa que se acumula en tu organismo. Si se lo consume regularmente, ayuda a acelerar la quema de gorduras, sobre todo si asocias esto a otros hábitos saludables, como el ejercicio físico. El vinagre también ayuda a controlar el apetito, ya que nos produce saciedad, sensación de estómago lleno. Esto es espectacular, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas para controlar los antojos o los picoteos fuera de horarios. El quinto ingrediente es la canela, pero tienes que tener algunos cuidados. Fíjate, la canela, además de ser una especia muy aromática, tiene grandes propiedades medicinales. Está cargada de antioxidantes que combate a los radicales libres. Entonces, cuando vos estés tomando esta infusión que te voy a contar enseguida cómo se prepara, vas a estar tomando una verdadera bomba antiinflamatoria y además vas a poder dormir más profundamente. La canela se considera también una medicina natural contra la diabetes, ya que ayuda a controlar los picos de glucemia elevada. Ahora, mucha atención acá. Hay dos tipos principales de canela, la Ceilán y la Cassia. Siempre que utilices canela, sobre todo si haces uso frecuente, utiliza la Ceilán, ya que la Cassia tiene más cantidad de una sustancia llamada cumarina, que en altas dosis puede ser muy dañina para tu hígado. Para distinguirlas, observa que la canela Ceilán es más fina, más quebradiza cuando se enrosca y tiene un color marrón más claro. Y la Cassia tiene un color marrón más oscuro o tostado, es más gruesa y se enrosca como un pergamino. La canela Cassia es más comúnmente utilizada para decoraciones y la canela Ceilán es más comúnmente utilizada para preparar infusiones o para... Veamos ahora cómo preparar estas dos infusiones. Es muy difícil diferenciarlas, entonces cuando vayas a comprar, cuidado que no te vendan gato por liebre. Veamos ahora cómo preparar estas dos infusiones. La primera se hace con manzanilla, jengibre y limón y puede prepararse con 200 mililitros de agua o una taza estándar, un trozo de jengibre o un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, idealmente que el jengibre sea fresco. Lo puedes hacer rallado también. Una bolsita de té de manzanilla y el jugo de medio limón exprimido. Un consejo, puedes aprovechar incluso y rallar la cáscara del limón, asegurándote obviamente de lavarlo muy bien previamente y utilizar una cucharadita o media cucharadita de esta cáscara de limón. La cáscara del limón también contiene vitaminas y antioxidantes muy importantes. Idealmente debes tomar la infusión sin azúcar o agregándole una cucharadita de miel. Una vez hirviendo el agua, agrega los demás ingredientes y deja infusionar por 8 a 10 minutos. De esta manera se integran todos sus principios activos. Y después lo tomas cuando esté tibio
idealmente 30-40 minutos antes de dormir, pero también puedes utilizarlo a lo largo del día, ya que la manzanilla tiene propiedades calmantes, relajantes y disminuyen el estrés. Esta sencilla infusión va a ayudarte a conciliar el sueño, va a hacer que duermas más profundamente y cuando te despiertes te sientas más relajado. Y mientras duermes, los otros principios activos harán que tu cuerpo se mantenga más saludable. Te propongo que pruebes esta infusión durante 2 semanas y luego me cuentes en los comentarios para ver cómo te ha ido. La segunda infusión es hecha con 200 a 250 mililitros de agua, un saquito de té de manzanilla, un chorrito de jugo de limón y una cucharadita de vinagre de manzana orgánico con la sustancia madre. A esto le agregas media cucharadita de canela en polvo, recordando que sea la canela de tipo Ceilán. Comienza hirviendo el agua, una vez hervida agrégale el té de manzanilla, luego le agregas la cucharadita de vinagre de manzana, el jugo de medio limón exprimido y la cucharadita de canela. A esto lo dejas infusionar por 8 a 10 minutos y luego lo tomas tibio o frío, como más te guste. 30 a 40 minutos antes de dormir. Estas infusiones son una forma sencilla y deliciosa de agregar ingredientes que te van a ayudar a dormir profundamente y que al mismo tiempo van a ayudar a reparar tu cuerpo de manera natural. Espero que el video te haya gustado. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo y que podamos seguir haciendo estos videos. Compartí este material, suscríbete a nuestro canal y déjame tu comentario. Nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo.